Buenas, nosotras somos el grupo número 3 y le vamos a estar hablando acerca de las lesiones de abdomen. Mi nombre es Derlin Tapia y le voy a estar hablando acerca de hígado y vesícula biliar. El gran tamaño del hígado hace de este órgano el más susceptible al traumatismo cerrado y con frecuencia se afecta en heridas penetrantes del torso. El tratamiento no quirúrgico de las lesiones de órganos sólidos se intenta en pacientes con estabilidad hemodinámica que no tienen manifestaciones claras de peritonitis u otras indicaciones para la parotomía. La única contraindicación absoluta para el tratamiento no quirúrgico es la inestabilidad hemodinámica. Los factores como lesiones graves, hemoperitoneo voluminoso, extravasación de medio de contraste o pseudoaneurismas pueden predecir complicaciones o fracaso del tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, la angioembolización y la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada son métodos auxiliares útiles que pueden mejorar la tasa de éxito del tratamiento no quirúrgico. La indicación para angiografía con el fin de controlar la hemorragia hepática es la transfusión de 4 unidades de concentrado de eritrocitos en 6 horas o 6 unidades de concentrado de eritrocitos en 24 horas sin inestabilidad hemodinámica. En más de 10% de los pacientes es obligada la laparotomía de urgencia, cuyo objetivo es detener la hemorragia. En la mayor parte de las lesiones hepáticas, esta puede controlarse con taponamiento perihepático eficaz. Se eleva el borde costal derecho y se colocan compresas quirúrgicas en forma estratégica sobre y alrededor del sitio de la hemorragia. El taponamiento de las lesiones del lóbulo izquierdo no es tan eficaz porque la pared abdominal y torácica anterior son insuficientes para proporcionar compresión adecuada con el abdomen abierto. Por fortuna, las hemorragias del lóbulo izquierdo por lo general se controlan con la movilización del lóbulo y aplicación de presión entre las manos del cirujano. Si el paciente tiene una hemorragia persistente, pese a la compresión, deben sospecharse lesiones de la arteria hepática, de la vena porta y de la vena cava retrohepática. La maniobra de Pringle puede ayudar a identificar el origen. Cuando estamos presentes en lesiones del hilo hepático, deben corregirse de inmediato. En términos generales, se tolera la ligadura del tronco celíaco a nivel de la arteria hepática común, en la rama arterial gastroduodenal por la presencia de abundantes colaterales, pero debe repararse a la arteria hepática propia. Se liga en forma selectiva la arteria hepática derecha o izquierda o en situaciones de extrema urgencia, incluso la vena porta. En ocasiones es necesaria la resección anatómica tardía en caso de necrosis lobular. Si se liga la arteria hepática derecha, debe realizarse en los pacientes lo que se conoce como una colecistectomía. Si se observa una hemorragia venosa masiva por detrás del hígado, pese a haber realizado la maniobra de Pringle, es probable que el paciente tenga una lesión de las venas hepáticas o de la vena cava retrohepática. Si se controla la hemorragia, debe dejarse colocado el taponamiento con compresas y se observa al paciente en la SICU. Si la hemorragia continúa pese a que ya hayamos aplicado de manera repetida de taponamiento perihepático, entonces se intenta la reparación directa con o sin aislamiento de las estructuras vasculares hepáticas. Se han empleado 3 técnicas para llevar a cabo el aislamiento vascular hepático, como se muestra en la imagen. Tenemos primero es el aislamiento con pinzas sobre la aorta diafragmática, la vena cava suprarrenal y la vena cava suprahepática. Luego tenemos la derivación auriculocava y por último, derivación con globo de Moore-Pilcher. Las lesiones penetrantes que atraviesan el lóbulo hepático son en particular difíciles de tratar porque no es posible visualizar por completo la totalidad de la lesión. En ocasiones es necesaria lo que se conoce como una hepatotomía con técnica con fractura del tejido hepático entre los dedos con ligadura individual de los vasos hemorrágicos.
Sin embargo, la división del tejido hepático viable subyacente puede causar una hemorragia considerable en pacientes con coagulopatía. Por último, la angioembolización es un método auxiliar eficaz en cualquiera de estos escenarios y debe considerarse en etapas tempranas del tratamiento. Las complicaciones que se pueden presentar después del traumatismo hepático significativo incluyen las hemorragias tardías, los biliomas, necrosis hepática, pseudoaneurismas arteriales y diversas fístulas. Debe valorarse a todos los pacientes en busca de complicaciones infecciosas, pero aquellos con lesiones hepáticas complejas, por lo común, van a tener algo llamado como fiebre hepática, que va a ser intermitente en los primeros días después de la lesión. En cuanto a vesícula, la colecistectomía se realiza para lesiones de la vesícula biliar y después de la ligadura quirúrgica de la arteria hepática derecha. Las lesiones de los conductos biliares extrahepáticos son en especial difíciles por su pequeño calibre y paredes delgadas de los mismos. Por la proximidad con otras estructuras portales y con la vena cava son comunes las lesiones vasculares asociadas a este tipo de cirugía. A continuación, los paso con mi compañera para que siga hablando acerca de la vesícula. Mi nombre es Shirley Sabino, yo voy a estar hablando acerca de la vesícula biliar y también voy a estar hablando de lo que es el sistema urinario. Bien, la citis biliar ocasionada por la lesión de conductos biliares de importancia a menudo requiere una nueva intervención quirúrgica y también lo que es un drenaje amplio. Es muy poco probable que se tenga éxito en la reparación primaria de los conductos lesionados y esto está indicado lo que es el desbridamiento amplio con resección para la extirpación de porciones periféricas de lo que es el parénquima hepático no viable. La rotura de un conducto biliar causa lo que es la hemofilia, que se caracteriza por episodios intermitentes de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, hemorragia de tubo digestivo alto e ictericia. Si el aneurisma se rompe hacia la vena porta, puede ocurrir lo que es una hipertensión venosa portal con varices esofágicas hemorrágicas. En ambas situaciones, el mejor manejo, así podría decirse, que consiste en lo que es arteriografía hepática y embolización, y las fístulas biliovenosas que causan ictericia por incremento rápido en las concentraciones séricas de bilirrubina, estas deben tratarse con esfinterotomía. Bien, ahora vamos a estar hablando de lo que es el sistema urinario, el cual, como sabemos, consiste en dos riñones, dos uréteres, que son dos tubos estrechos, los cuales llevan la orina de los riñones a la vejiga. La vejiga per se, que es un órgano hueco de forma triangular ubicado en lo que es el abdomen inferior y por lo tanto se integra en el tema de abdomen, por eso lo estamos integrando, y está sostenida por ligamentos unidos a lo que son otros órganos y a los huesos de la pelvis. También tenemos los que son los dos músculos del esfínter, que son músculos circulares que ayudan a la orina, a que la orina no gotee, en este caso cerrándose herméticamente como una cinta de goma alrededor del orificio de la vejiga. Y por último, tenemos lo que es la uretra. Todos esos componentes son en conjunto el sistema urinario. Bien, cuando se lleva a cabo lo que es una laparotomía por traumatismo, una de las mejores estrategias que se tienen es explorar absolutamente todas las heridas penetrantes a los riñones. Las lesiones del parénquima renal se tratan con técnicas de hemostasia y reconstructivas, similares a las que se emplean para lesiones hepáticas y también esplénicas, que estuvieron siendo mencionadas anteriormente. También métodos tópicos y la reparación con material de sutura con mecanismos de soporte. Sin embargo, se identifican dos inconvenientes. El sistema colector debe cerrarse por separado y la cápsula renal debe cerrarse de manera independiente sobre la reparación del sistema colector. Las lesiones vasculares renales son comunes después de traumatismos penetrantes y puede ser difícil su taponamiento, lo que causa una hemorragia tardía. Debe intentarse la reconstrucción arterial con injertos de interposición
para la preservación renal. Existe un por ciento o una estadística, y es que más del 90% de las lesiones renales por traumatismo cerrado se tratan por medios no quirúrgicos. La hematuria por lo común cede en forma espontánea en unos cuantos días con reposo en cama, aunque rara vez la hemorragia es tan persistente que está indicada la irrigación vesical para dispersar los coágulos sanguíneos. Ahora le voy a estar hablando de lo que son las lesiones de los uréteres, y estas son muy poco comunes, pero pueden ocurrir en pacientes con fracturas pélvicas y en traumatismos penetrantes. Una lesión podría identificarse hasta que se haga aparente una complicación. Las lesiones se reparan utilizando lo que es un material de sutura monofilamentoso, absorbible de calibre 5,0, y la movilización del riñón puede reducir la tensión en la línea de lo que es la anastomosis. En cuanto a las lesiones vesicales, estas se subdividen en aquellas con extravasación intraperitoneal y aquellas con extravasación extraperitoneal. Las roturas o laceraciones de la porción intraperitoneal de la vejiga se cierran por medios quirúrgicos con un punto continuo en un solo plano con un material de sutura monofilamentoso absorbible, pero de calibre 3,0 en este caso. La reparación laparoscópica se está volviendo cada vez más frecuente y más común en estos pacientes que no necesitan lo de la laparotomía para otras lesiones diversas. Por último, en las sesiones de la uretra, tenemos que esto se trata con la colocación de un catéter de Foley que está en la parte superior derecha, y a través de lo que es el defecto con o sin reparación directa con sutura. Esta lesión la podemos observar en la imagen de abajo a la derecha, y son frecuentes las estenosis en este caso, pero pueden tratarse de forma programada. Es cuanto, hasta aquí mi parte, y le paso con mi compañera con el próximo tema. Bien, mi nombre es Tony Sánchez. Yo les voy a estar hablando sobre colon, recto y vasculatura abdominal. El trauma abdominal tiene alta incidencia y con frecuencia afecta el colon y recto. El trauma penetrante representa el 96% de los traumatismos de colon, y su causa, es por lesiones de armas blancas o armas de fuego. Colon y recto. A la fecha se utilizan tres métodos para el tratamiento de las lesiones colónicas, que son la reparación primaria, colostomía terminal y reparación primaria con ileostomía de derivación. Las reparaciones primarias incluyen sutura lateral o resección del segmento dañado con reconstrucción con ileocolanastomosis o colocolanastomosis. Todas las suturas y anastomosis se realizan utilizando técnicas con punto continuo o en un solo plano. Las ventajas del tratamiento definitivo deben compararse con la posibilidad de dehiscencia de anastomosis si las líneas de sutura se crean bajo condiciones óptimas. Aunque la creación de una colostomía terminal requiere una segunda intervención quirúrgica, debe evitarse una línea de sutura sin protección que podría dar origen a dehiscencia. Numerosos estudios productivos y retrospectivos han demostrado en forma clara que la reparación primaria es segura y eficaz en prácticamente todos pacientes con heridas penetrantes. La colostomía es apropiada en unos cuantos pacientes, pero el dilema actual consiste en cómo seleccionar a pacientes que deben someterse al procedimiento. A la fecha, el estado fisiológico general del paciente, más de los factores locales, dirigen la toma de decisiones. Los individuos con las lesiones graves del hemicolon izquierdo que necesita cirugía de control de daños con elegibles para la colostomía general o temporal. La ileostomía con coloanastomosis se utiliza para mayor parte de pacientes de alto riesgo.
Las lesiones rectales son similares a las lesiones colónicas con respecto a la ecología del contenido luminal, estructura general e irrigación de la pared, pero el acceso a las lesiones extraperitoneales es limitado por las estructuras óseas pélvicas circundantes. Por tanto, suele ser necesario el tratamiento indirecto de derivación intestinal. Las opciones actuales incluyen la ileostomía en asa y la colostomía del sigmoide en asa. Se prefieren porque son rápidas y fáciles de realizar y producen desviación total del flujo fecal. Para la colostomía del sigmoide, los elementos técnicos incluyen movilización adecuada del colon sigmoide de forma que el asa se encuentre sobre la pared abdominal sin tensión, como podemos ver aquí en la imagen. También se requiere una conservación de un fragmento del colon entre ambas bocas de la colostomía por arriba del nivel común de los orificios proximal y distal después de la maduración. Por arriba del nivel de la piel, una varilla de nylon o un dispositivo similar al menos de 1,5 centímetros por arriba del nivel de la piel. También se requiere una incisión longitudinal en la tenia del colon, maduración inmediata en la sala de operaciones. Si la lesión es inaccesible, debe intentarse la reparación de la lesión. Sin embargo, no es necesario explorar el recto extraperitoneal para reparar una perforación distal. Si la lesión rectal es amplia, otra opción es dividir el recto a nivel de la lesión, cerrar el extremo distal con material de sutura o con grapas, si esto es posible, y crear una colostomía terminal. Las lesiones amplias podrían ser indicación para drenaje presacro con drenes de Penrose colocados a lo largo de la fosa de Waldeyer a través de una incisión perianal. En casos poco comunes en los cuales hay lesiones destructivas, podría ser necesaria la resección eh, abdominoperianal para evitar infección fetal pélvica. Ahora les voy a estar hablando sobre la vasculatura abdominal. La lesión de las arterias y venas de grueso calibre en el abdomen son difíciles desde un punto de vista técnico. Los traumatismos penetrantes afectan de manera indiscriminada a todos los vasos sanguíneos, pero los traumatismos cerrados afectan más a menudo los vasos renales y rara vez a la aorta abdominal. Los pacientes con heridas penetrantes de aorta que sobreviven para llegar a la sala de operación con frecuencia tienen un hematoma contenido en el recto peritoneo por la falta de movilidad de la aorta abdominal. Pocas lesiones son susceptibles de reparación primaria. Las perforaciones laterales pequeñas pueden controlarse con material de sutura con polipropileno de 4,0 o con parches de PTFE, pero las anastomosis terminales con interposición del injerto del parche es la reparación más común. Por el contrario, las lesiones cerradas con mayor frecuencia producen desgarro de la íntima en la aorta intrarrenal y se exponen con facilidad por un acceso directo para evitar la formación o a futuro de fístulas aortoentéricas deben cubrirse con el epiplón. Las heridas penetrantes a las arterias mesentéricas superior suelen encontrarse en las exploraciones por heridas de proyectil o arma de fuego. La necrosis intestinal y el hematoma supramesocólico son datos patoneumónicos. Las avulsiones del SMA por traumatismo cerrado son pocos comunes, pero deben sospecharse en pacientes con signo del cinturón de seguridad en dolor del epigastrio. Hasta aquí fue mi exposición. Buenas noches, mi nombre es Jesslyn Rodríguez y yo continuaré con las lesiones abdominales, específicamente de vaso, estómago e intestino delgado. El vaso es un órgano que se encuentra debajo de la caja torácica.
Este forma parte del sistema linfático que combate las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Por tanto, si el vaso en algún momento se encuentra afectado o contiene alguna lesión, es posible que sea necesaria una extirpación quirúrgica. Obviamente se toma como última de las opciones a tomar en cuenta siempre tratamiento o intervención, pero no extirparlo por completo. Cabe resaltar que se puede vivir sin el vaso. Otros órganos podrían cumplir las funciones que tiene el vaso de por sí, y sin embargo, sin el vaso, el cuerpo perderá parte de su capacidad para combatir las infecciones, pero podría seguir funcionando. Algunas lesiones que corresponden al vaso son la ruptura del vaso y el hiperesplenismo. La ruptura del vaso puede suceder con un golpe muy fuerte en el abdomen durante un accidente deportivo, una pelea a puñetazos o un accidente automovilístico, por ejemplo. Esta es la causa habitual de una ruptura del vaso. En el hiperesplenismo, que no es más que un vaso hiperactivo, que trabaje mucho, que tenga una hiperfunción, si el vaso es hiperactivo, elimina células sanguíneas demasiado temprano y con mucha rapidez, por lo que provoca cirrosis, algún linfoma, malaria, en algunos casos tuberculosis, y también otras enfermedades inflamatorias y del tejido conectivo. Otras patologías que corresponden a lesiones del vaso puede ser el vaso dilatado o esplenomegalia. Un agrandamiento del vaso afecta a cada una de estas funciones vitales de este órgano. A medida que el vaso aumenta su tamaño, filtra glóbulos rojos normales y anormales, lo que reduce la cantidad de células sanas en el torrente sanguíneo. Además, también retiene demasiadas plaquetas. Con el tiempo, el exceso de glóbulos rojos y plaquetas puede obstruir el vaso y afectar su funcionamiento normal. E incluso también la irrigación sanguínea puede dejar de ser suficiente para un vaso agrandado, lo que puede dañar o destruir secciones del órgano. Algunas sintomatologías que puede tener un paciente con esplenomegalia puede ser la ausencia de síntomas en algunos casos. Puede ser que no lo sienta, de que tiene el abdomen aumentado. Dolor o inflamación en el área superior izquierda de tu abdomen, que puede extenderse al hombro izquierdo. También se puede sentir sensación de dolor en esta parte, en el hombro izquierdo. También sensación de saciedad sin haber comido o después de comer sobre una pequeña cantidad, como consecuencia del vaso dilatado que presiona tu estómago. Se va a sentir con el vaso como a presión, que ocupa toda la parte de su cavidad abdominal. También tendrá síntomas de anemia, fatiga y tendencia al sangrado. Esas son sintomatologías que puede tener un paciente con esplenomegalia. Ahora estaremos hablando sobre las lesiones estomacales. Dentro de las lesiones estomacales se va a destacar específicamente la lesión subepitelial, que es la más frecuente, un tumor estomacal gastrointestinal. Otros problemas, como son la úlcera péptica o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, necesitan atención médica. Son lesiones que suceden infrecuentemente, pero se calcula que se presentan en 1 de cada 300 endoscopías. Algunas sintomatologías que pueden tener estos pacientes con lesiones estomacales puede ser dolor muscular inmediatamente después de la lesión, rigidez y malestar en la parte de la cavidad abdominal, dificultad para flexionar o sentir dolor al estirar el músculo, dolor al tocar el área, espasmos musculares, inflamación o aparición de los moretones en algunos casos severos. Cuando hablamos de lesiones submucosas, también denominadas lesiones subepiteliales, nos referimos a protrusiones o abultamientos que encontramos en la superficie interna de la pared del tubo digestivo, específicamente en el esófago, estómago, intestino delgado y colon y recto, que corresponden al tubo digestivo. Generalmente cuando ocurre durante la endoscopía encontramos una protrusión que suele tratarse de un pólipo o un tumor que nace directamente de la capa más superficial del estómago llamada mucosa. Sin embargo, las lesiones mucosas aparecen por debajo de dicha capa. Por ello, al aspecto de la
mucosa superficial es normal, aunque está abultada porque debajo de ella se encuentra la lesión. En general, algunas lesiones pequeñas, es decir, de menos de 1 centímetro, se intenta tomar biopsias durante la endoscopía. Si la ultrasonografía endoscópica no revela alteraciones sospechosas, suele realizarse seguimiento habitualmente anual para determinar si se produce un aumento en el tamaño o en las características de la lesión que aconsejen su extirpación. Existen también otras patologías que ocurren con alguna lesión del estómago, como son la gastritis o gastropatía, la gastroparesia, que viene siendo la parálisis del estómago, que puede ser causada por trastornos del sistema endocrino, trastornos del tejido conectivo, como la esclerodermia, entre otros. También los pólipos gástricos, como les estuve mencionando. Dentro del intestino delgado, dentro de sus lesiones abdominales, pueden ocurrir sangrado, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, infecciones, cáncer de intestino, obstrucción intestinal, síndrome del intestino irritable, úlceras, mayormente la úlcera péptica. Las lesiones traumáticas del intestino delgado se observan en un 80% de los traumatismos abdominales, ya sean por arma de fuego, en un 30%, en los traumatismos por arma blanca, y en un porcentaje menor en el trauma cerrado de abdomen, un 10%. El síndrome de intestino irritable o colon irritable, como estuvimos mencionando, es el trastorno gastrointestinal más frecuente en la población, el cual lleva por tratamiento o terapia una diverticulotomía de Meckel, una ileostomía y una resección del intestino delgado. Ahora estaremos hablando un poco de las lesiones abdominales, específicamente del duodeno y el páncreas. Las lesiones del duodeno son diversas, desde hematomas, perforación, hasta lesiones pancreaticulodenales combinadas. La mayor parte de los hematomas duodenales se trata por medio no quirúrgico, con aspiración nasogástrica y con nutrición parenteral. Ahora dejaré con mi próxima compañera las lesiones duodenales. Yo les estaré hablando sobre las lesiones duodenales. Las lesiones duodenales con pérdida de tejido distal a la ampolla de Vater y proximal a los vasos mesentéricos superiores se trata menor con duoyeno-anastomosis en Y o Roux con cierre del extremo distal con material de sutura. El tratamiento óptimo del traumatismo pancreático depende del sitio donde se encuentra el daño del parénquima y si la vía biliar común pancreática y el conducto pancreático principal permanecen intactos. En lo que es las lesiones de la cabeza del páncreas, tenemos lo siguiente. Estos añaden un elemento adicional de complicación porque la porción intrapancreática del colédoco atraviesa esta área y a menudo converge con el conducto pancreático. La pancreatectomía central conserva el colédoco y la movilización del cuerpo pancreático hace posible lo que es la creación de una pancreatoyeyunostomía en Y de Roux. En la exclusión pilórica se emplea para el tratamiento de lesiones combinadas del duodeno y la cabeza del páncreas. Para lesiones aisladas del duodeno con la reparación duodenal es poco menos que óptima. El píloro se cierra con material de sutura a través de una gastrostomía que más tarde se usa para la creación de una gastroyeyunoanastomosis. Los autores utilizan con frecuencia un catéter de yeyunostomía colocado con aguja para estos pacientes. Esto ha sido todo de parte del grupo número 3. Muchas gracias por su atención.